¿Qué pasa, crew? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguramente si estás en este vídeo es porque te estás preguntando ¿por qué siempre se debería de utilizar EM? ¿Por qué usar píxel es malo? ¿Qué es lo que ocurre con los píxeles? Bien, pues en este vídeo te voy a explicar todo. ¿Qué son los píxeles? ¿Qué son los EMs? ¿Qué son los REM? Las diferencias y por qué siempre debes de utilizar EM. Vamos a comenzar. Antes de nada hay una serie de cosas que debemos de comprender, son 3 puntos muy sencillos. ¿Qué debemos de conocer sobre EM y sobre REM? Básicamente que el EM y el REM son medidas relativas, es decir, que son medidas que no son medidas fijas que siempre valen lo mismo, sino que depende de algo, pues valen una cosa o valen otra. ¿De qué dependen? Bien, en el caso del REM, el REM es relativa siempre a la etiqueta de HTML. Es decir, a la propiedad font size de la etiqueta de HTML. Y por otro lado, el EM siempre es relativa a la propiedad font size de esa misma etiqueta, de la contenedora, del body y por supuesto de la etiqueta HTML. Así que, visto estos 3 puntos, que son 3 puntos esenciales que debemos de comprender antes de comenzar con la demostración que te voy a hacer ahora, ya tenemos lo esencial. EM y REM son medidas relativas, en este caso, a una serie de etiquetas. El REM siempre a la de HTML y la del EM siempre a su propia etiqueta, a las contenedoras, incluido el body, y por supuesto a la etiqueta de HTML. Ahora que ya tenemos clara la diferencia entre REM y EM, vamos a ver exactamente la diferencia entre ambas a nivel real. Antes de nada, fíjate que ya tengo una pequeña etiqueta contenedora aquí creada. Por supuesto, tenemos 2 enlaces dentro, ¿de acuerdo? 2 etiquetas A, cada una con una clase. Esta tiene la clase REM y esta tiene la clase EM. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Por defecto, la etiqueta de HTML y por defecto la etiqueta de body, si yo no digo nada, el font size que tienen por defecto es 16 píxeles. Pero esto no hace falta que lo escriba. Lo que ocurre es que hay una medida más, que es la medida de porcentaje. Y es una medida muy parecida al EM. ¿Qué ocurre con la medida de porcentaje? La medida de porcentaje siempre tiene en cuenta lo que el usuario configura en su sistema operativo. Por ejemplo, cuando tú te compras un móvil nuevo y lo configuras por defecto, siempre te preguntas si quieres que todo en el sistema operativo se vea más grande o más pequeño. Hay muchas personas con discapacidad visual o que no ven muy bien la pantalla del móvil que siempre configuran un tamaño más grande para todo en su sistema operativo y también para las páginas web. ¿Esto qué significa? Esto significa que si yo pongo en el HTML o en el body 16 píxeles, lo que el usuario configure en su móvil o en su sistema operativo no le va a funcionar. Por lo tanto, nunca hay que poner medidas en píxeles en el HTML o en el body. Si ponemos un EM o un REM, estaremos poniendo también 16 píxeles por defecto. Así que siempre, si tenemos que poner algo en el HTML o en el body, el font size debería de estar en porcentaje. Esta es la primera razón que debemos de entender de cuando maquetamos páginas web. Por ejemplo, en el reset que expliqué en su momento, vídeo que tienes por aquí arriba y abajo en la descripción, ya configuraba siempre que el body tuviese un font size de 100%. Ahora ya tenemos la base. ¿Por qué tanto en la etiqueta de HTML como en la etiqueta de body se añade este font size 100%? Ahora vamos a meternos dentro del código y a ver la diferencia real entre REM y EM. Vamos a darle. Fíjate cómo ahora voy a darle un estilo a cada una de estas etiquetas, ¿vale? Tengo primero la etiqueta contenedora, después tengo la etiqueta REM y después tenemos la etiqueta EM. Bien, voy a configurar para cada una de ellas una serie de propiedades. Por ejemplo, a la etiqueta REM le voy a poner un background color que sea light blue. Por otro lado, le vamos a poner un padding, por ejemplo, un rem, 2 rem. Le voy a dar un margin, por ejemplo, de un rem. Y le voy a dar también un border radius de un rem. Además, le voy a dar un font size también en rem, ¿ok? Como mínimo, vamos a hacer esto. Fíjate, y voy a ampliar un poquito esto más para que lo veas, que este es el tamaño que tiene un botón rem por defecto, ¿de acuerdo? Ahora voy a hacer lo mismo con el EM. Yo le voy a decir que vamos a tener un background color light blue. Le vamos a decir por defecto que tenga también un padding, en este caso de un EM y de 2 EMs. Le voy a dar un margin también de un EM.
le voy a dar un border radius de un EM y le voy a dar un font size de un EM. Si te fijas, absolutamente los dos botones son iguales, no tienen ninguna diferencia. De hecho, por defecto, el tamaño de todos los navegadores, si el usuario no lo configura, son 16 píxeles, así que si yo lo cambio, no hay ningún tipo de diferencia entre el REM y el EM. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Algo importante que debemos de comprender es que si yo a la etiqueta HTML le duplico el tamaño del font size, tanto REM como EM duplican todo su tamaño y la proporción de margins, de paddings y de font size se mantienen. ¿Qué pasa si yo ahora a la etiqueta de body le pongo el doble? Lo que nos vamos a encontrar es que la etiqueta EM mantiene la proporción, es decir, a nivel de diseño, a nivel de maquetación, la etiqueta EM con la clase M mantiene toda su proporción. En cambio, el REM no lo hace. Así que, partiendo de esta base, la mejor medida que puedes utilizar para mantener siempre, pase lo que pase, en este caso, la proporción de toda tu maquetación, siempre tiene que ser EM, porque como ya hemos visto, el REM no mantiene esa proporción cuando cambiamos algo. Vamos a ver otro pequeño ejemplo de esto mismo. Por ejemplo, si yo ahora a la etiqueta contenedora le doy que tenga un font size, digamos, de 100%, todo se verá igual. Pero si a la contenedora le doy un font size del doble, fíjate cómo lo que ocurre precisamente es que el REM no mantiene la proporción. En cambio, el EM sí que lo mantiene. Así que ten en cuenta esto. Entre REM y EM, técnicamente la mejor medida, digamos que sería el EM. Ahora hablaremos de, a nivel de desarrollo, cuál es la mejor. Pero teóricamente el EM siempre es bueno para añadirlo en todas partes. ¿Por qué? Porque si el usuario, por ejemplo, configura un tamaño más grande, toda mi maquetación va a ser proporcionalmente más grande o más pequeña en base a lo que configure el usuario. Ahora viene la segunda parte y es: Edu, lo que pasa es que cuando utilizo EMs tengo que cambiar muchas medidas, así que vamos a hablar a nivel de desarrollo qué es lo que más nos compensa a nosotros. Fíjate, vamos a suponer que yo el font size vuelvo a tenerlo a 100%, ¿ok? Si yo a la etiqueta REM le aumento su propio font size, lo que ocurre es que el REM se hace más grande solo en texto, no mantiene la proporción de ese botón. Si a la etiqueta EM le duplico el tamaño del font size, fíjate cómo la etiqueta M sí mantiene la proporción. Así que volvemos a lo mismo. Técnicamente el EM es mejor, pero un problema que hay cuando yo, por ejemplo, solo quiero ampliar el font size, no quiero que se amplíe pues el resto de medidas. No quiero que se me amplíe, por ejemplo, los padding, o solo quería ampliar un poquito el font size, pero no quiero que los padding ni el border radius también se hagan proporcionales. Es aquí donde normalmente siempre se dice este consejo. Utiliza para los padding el REM, para los margin el REM, es decir, para todas las medidas usas REM, pero para el font size utilizas EMs, de tal manera que cuando duplicamos el tamaño del font size, solo el tamaño del texto se hace el doble de grande. Esta, digamos, que es la técnica habitual, es decir, REM para medidas de cajas y, por supuesto, font size en EMs siempre. Esto debería de ser como lo mínimo. Si utilizamos esta pequeña técnica, como hemos puesto REM en los padding, en el margin y en el border radius, nunca vamos a tener que recalcular cosas. Es decir, si todo hubiese sido en EM, y tiro un segundito para atrás, y yo le pongo el doble de tamaño, tengo que reducir a la mitad todo. Es decir, en vez de un EM, medio EM. En vez de 2, 1. En vez de 1, medio. En vez de 1, medio. Entonces, claro, este trabajo como desarrolladores a nosotros nos cuesta o nos hace trabajar un poquito más. Por lo tanto, lo habitual, en vez de hacer esto, es directamente poner todas las medidas en REM. Es decir, todas estas medidas en REM. Así que, si eres desarrollador o desarrolladora, utiliza como mínimo REM para cajas y font size siempre en EM. Aunque lo ideal, vuelvo a comentar, es que todo sea EM.
Y ahora que ya conocemos la diferencia entre rem y entre em, vamos a añadir píxel para que veáis que ni siquiera el píxel tiene ninguna ventaja con respecto al rem y con respecto al em. Así que vamos a darle. Fíjate, ahora voy a añadir una etiqueta más en el HTML. Le voy a decir que tiene la clase pixel y le vamos a añadir pixel aquí para que sepamos que es el botón de pixels. Voy a convertirlo todo, de momento, este font size lo vamos a poner a 1, este font size lo voy a poner a 1 y voy a añadir la medida de píxel, ¿de acuerdo? La clase pixel, ¿qué tiene? Pues va a tener un background color light blue. Por otro lado, le vamos a dar un pequeño padding de 16 píxeles y 32 píxeles. Le vamos a decir también aparte margin 16 píxeles. Le vamos a dar un border radius de 16 píxeles y le voy a dar un font size de 16 píxeles. Fíjate que ahora todas las medidas son prácticamente iguales. ¿Por qué? Recordemos que técnicamente, y voy a hacer mucho más grande el SAS para que lo veamos más claro, fíjate que todo tiene el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque por defecto, si yo no digo nada, tanto HTML como body pues tienen por defecto 16 píxeles, ¿ok? Así que no hay ningún tipo de problema. Fíjate qué es lo que pasa ahora. Si yo al HTML le duplico el tamaño, tanto rem como em mantienen la proporción, pero pixel no la mantiene. Así que, solo por esto, es mejor utilizar rem o em, pase lo que pase. Porque el rem, aunque no herede de todas las etiquetas, técnicamente, si yo, por ejemplo, quiero hacer toda la web más pequeña o toda la web más grande, dentro de un arroba media, puedo decirle que la etiqueta HTML cambie su font size y toda mi web, manteniendo la misma proporción de diseño, lo que hará será hacerse más grande o más pequeña. En cambio, Pixel nunca va a hacer esto. Por lo tanto, entre Pixel y rem, lo perfecto sería utilizar rem. ¿Y qué ocurre entre em y en rem? Como ya hemos visto previamente, lo ideal sería utilizar todo en rem. En cambio, nos vamos a dar cuenta que si utilizamos todo en em, vamos a tener pequeños problemas. Por lo tanto, lo normal y lo habitual es que todos los desarrolladores deberían, como mínimo, de utilizar rem, pero nunca, casi bajo en ningún concepto, usar píxeles. El truco aquí viene en lo siguiente. ¿Cuándo podríamos, tal vez, utilizar píxeles? Bien, imagínate que, por ejemplo, lo que estamos buscando, ¿ok?, sería añadir un pequeño border. Voy a añadirle a este rem un pequeño border, ¿vale? Un border que va a ser, por ejemplo, muy fino, de un píxel, solid y de color negro. Si quisiéramos añadir un border que fuese de un píxel, lo ideal es que, bueno, para medidas pequeñas, si quieres utilizar píxel, tampoco va a pasar nada. Es decir, em siempre para font size y también para medidas de caja, margin, padding y demás. Pero si no queremos utilizar em siempre, digamos que el em siempre para font size, el rem siempre para medidas de caja y, por supuesto, pixel, si tenemos que utilizarlo, que es mejor que no, siempre para medidas muy pequeñas, de 1, 2 o 3 píxeles, nunca más. Ahora te estarás preguntando, Edu, es que qué pereza, porque una de las cosas que yo tengo que hacer precisamente es convertir a píxel, o sea, hacer esa conversión, y me da mucha pereza. Acostumbrarme es muy difícil. Bien, te voy a contar dos cosas. La primera de ellas, una cosa que no debes de hacer y que es el patrón denominado el 62,5%. Existe un truco que técnicamente es este de aquí. Este truco consiste en lo siguiente. Voy a eliminar esta propiedad. El truco consiste en decir, y voy a volver a decirle todo esto normal, el truco consiste en decirle, oye, al body añádele, o mejor dicho, a la etiqueta HTML, añádele el 62,5%. De esa manera, todas las medidas que tú hagas, de rem y de em, siempre comienzan por 10 píxeles. Esto porque es una mala técnica. Esto es una mala técnica por varias razones. De hecho, es un antipatrón de lo que habitualmente se denomina, ¿no?, como buenas prácticas en CSS. Esto significa que si el usuario configura, por ejemplo, que su tamaño por defecto sea más grande de lo normal,
Si dejas esta propiedad aquí dentro, el problema es que el usuario no va a ver solo tu web al tamaño que debería. Por lo tanto, le vas a generar ciertos problemas y, en esencia, no respetas lo que el usuario configura. Si el usuario quiere ver toda su web más grande, mejor así. Hay gente que después lo que comenta es, mira, algo que puedes hacer es pones 62,5 y después lo que haces es lo borras. Si hacemos esto, el problema es que toda la web va a ser mucho más grande de lo que nosotros realmente haríamos, porque al quitar el 62%, esas medidas que has añadido aquí ahora serán el resto del 62% más grande. Por lo tanto, esto nunca lo utilices, esta técnica nunca la uses. En vez de eso, te voy a dar la última solución y llegamos a la última parte del vídeo, que es la parte más importante, yo creo. Fíjate en algo súper interesante. Me voy a ir a extensiones. Y dentro de extensiones, para Visual Studio, voy a buscar una que se denomina Pixel to Rem. Esta de aquí, que la tengo desactivada, ¿de acuerdo? Esta de aquí, que es, para que lo veamos bien, lo voy a poner así. Esta de aquí, que la vas a tener abajo en la parte de descarga, Pixel to Rem, hace una cosa muy sencilla. Simplemente, cuando te pones en una medida en píxel, cuando pulsas Alt-Z, te la convierte a Rem. Así que, gracias a este plugin, puedes convertir todas las medidas con un comando directamente a formato Rem, es decir, dentro de los dos formatos de píxel y Rem, Rem es el mejor de todos, y lo tienes que hacer simplemente con un pequeño comando. No tienes que utilizar técnicas antipatrón como el 62,5% y, por supuesto, tampoco tienes que estar haciendo cálculos, ni funciones de SAS, ni cosas raras. Tienes un plugin que te lo convierte de forma automática. Por lo tanto, a raíz de este vídeo ya no tienes ningún tipo de excusa porque ya hemos visto cómo puedes convertir tus medidas píxeles siempre a Rem de forma automática. Y, por supuesto, lo esencial cuando te acuerdes de todo esto y sobre todo en este momento es que le des justo a like y a suscribirte en justo a este vídeo. Por supuesto, por aquí te va a aparecer una lista de reproducción que seguramente te interese y por aquí un vídeo que tal vez te interese. Te recomiendo que hagas clic aquí en mi cara para suscribirte si no lo has hecho abajo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, Crook.